Bienvenido, saludo cordial. Hoy aquí en este parque de San Luis con una invitada especial, Diana Gómez, hija de Gladitas y de don Dorel Gómez. Diana, bienvenida. Gracias, Osvaldo, por la invitación. Muy contenta, sí, hija de Dorel, Gladys, y aquí para contar una historia de vida, una experiencia y también, pues, una motivación. Una motivación, una historia de vida. ¿Quién es Diana Gómez? Bueno, Diana Gómez es la mayor de 5 hermanos. Diana, Óscar, Adriana, Angélica y Juancho. Mi papá, Dorel Gómez, un electricista pensionado, y mi mami, Gladys Vázquez, famosa por sus tamales, sus empanadas de bocaditos de peto de la abuela. Hoy queremos hacerle un llamado a muchas personas, a todos, que no cuidamos nuestros riñones, ¿cierto? Sí, es un tema del que poco se habla y de verdad que estamos sufriendo hoy en día muchas personas, y es una enfermedad silenciosa. Tristemente, a veces nos damos cuenta tarde, además que no hay síntomas. Desconocemos las causas por las cuales se llegan a dañar los riñones. Y pues sí, tristemente pues yo caí ahí. Una enfermedad que hace 8 años me diagnosticaron, una enfermedad renal crónica, y pues ya ingresé a una urgencia dialítica, es decir, no me dio tiempo, sino a urgencia, a UCI y a diálisis. Hagamos el antes y el después de ser paciente renal. ¿Cómo era la vida antes de Diana? Mi vida, soy docente de profesión, soy mamá de 2 hijas y pues hoy en día abuela. Trabajé en la presentación durante 12 años, luego me nombraron y fui a Pacho a trabajar, una experiencia también muy bonita. Amiga, compañera, pues una vida muy chévere, muy normal de la vida, pues en lo cotidiano. Como todos, venía uno tranquilo, desarrollando su profesión y... Bueno, tengo marcada la fecha porque en el año 2017 hacen el Día de la Mujer, se celebra el Día de la Mujer, e hicieron una carrera pues como por Santa Bárbara. Yo ese día me motivé, no soy de hacer ejercicio, pero me motivé con mi hija y nos fuimos, caminamos, corrimos, pasamos Santa Bárbara, llegamos al parque principal, hicimos aeróbicos, o sea, fue un trayecto largo, un ejercicio duro, y terminé cansada pues de toda la travesía. Me fui a trabajar a Pacho, empecé con malestar en las piernas, se me inflamaron las piernas, pero todo lo asociaba al ejercicio del Día de la Mujer. Eso fue normal. Y pues ya la tensión alta, dolor de cabeza, pero nada, o sea, no sabía de qué era. Empecé a mirar ya con estudios médicos, análisis, exámenes, y pues ya después de muchas cosas... ¿Fue al médico? Sí, normal. Sí, claro, pues tenía que ir por el dolor de cabeza y ya me dicen, no, tiene la tensión alta. Pero bueno, la tensión alta, ¿por qué? No, pues se le subió la tensión y me dieron medicamento para la tensión. Pero tristemente, pues a veces dicen, tiene dolor de cabeza, tómese un acetaminofén. Tiene la tensión alta, tómese un losartán. Pero no nos estudian la raíz de esa hipertensión. Y pues ya continué muy enferma y pues arrancan los exámenes y ahí es donde se dan cuenta. ¿Cuándo presentan el diagnóstico? En el 2000, pues en ese mismo marzo, yo ya ingreso, pero unos exámenes salen fuera del rango normal. Entro a urgencias, de Pacho me remiten a Bogotá. Y yo digo, no, eso es cuestión de un fin de semana. ¿Me puede narrar ese día de la urgencia? Sí, claro. Salgo yo de Pacho con una maleta pequeña para el fin de semana solamente. Llego
tengo que tomar bus, llegar a la 170, tomar un Transmilenio, llegar a Fundadores en ese tiempo, me ingresan, mi hija mayor me espera allá, dicen que me debo quedar, no la dejan quedar a ella, yo pedí que me la dejaran quedar porque era mi única acompañante, ingreso, exámenes, y ya dicen, no, tiene que quedarse hospitalizada, pero pues normal, estudios. Pasan 2 días, 3 días, ya yo afanada por tener que cumplir con mis labores y mis quehaceres en el colegio, pero pues eso no es así. Empieza 1 semana, 2 semanas, y llega el nefrólogo y dice, Diana, usted está muy enferma, ya el tratamiento que llevábamos de una prediálisis, entre comillas, un programa nefroprotector, ya no está funcionando y tiene que entrar a diálisis. Inicialmente, las personas cuando tienen un diagnóstico de algo renal, empiezan a un programa nefroprotector. En ese tiempo, ¿qué hacen? Dan medicamentos para ayudar al riñón, que el riñón pues es el encargado de eliminar las toxinas del cuerpo y residuos y el agua que es excedente del cuerpo. Cuando uno entra a una enfermedad renal, los riñones pues ya fallan y empiezan a dejar de cumplir ciertas funciones y el cuerpo se empieza a intoxicar. Eso es lo que sucede. ¿Qué pasa? Nos dan medicamentos para que el riñón como que vuelva a vivir y a hacer sus funciones. En mi caso, ya no estaba funcionando. Eso no funcionó. Entonces, el único tratamiento es la diálisis. Pero diálisis era una palabra que era para mí muerte. Terrible. Y entrar a una UCI era muerte. Ingreso a UCI y solita, súper vigilada, pero en UCI también pasan cosas duras, porque está ahí, pero yo empiezo a ver que la gente muere a mi alrededor. Entonces esa noche moría el de la izquierda, el de la derecha, y yo sentía que se iba acercando la muerte a mi cubículo. Pues entro en un estado como de shock también, porque no entendía qué pasaba, o sea, sentía de verdad que como que la muerte estaba rondando y yo no quería morirme, o sea, yo nunca, o sea, uno no piensa en morirse, pero siente que la muerte como que viene. Entonces es empezar uno a luchar, porque uno quiere vivir y, bueno, ¿qué más tengo que hacer para no caer ahí? ¿Qué le decían los médicos, los especialistas? Pues decían que todo estaba bien, que todo iba a estar bien. Ellos dan mucho ánimo, pero los reportes pues a veces no son los óptimos. Entonces ya llega una máquina grandotota que es ajena a uno y dicen, esta es su máquina de diálisis, pero tampoco sabía que era una diálisis. Bueno, ¿y qué es una diálisis? Una diálisis es el tratamiento, es el riñón. El riñón es un riñón mecánico externo a uno. Entonces, ¿qué hay que hacer? Para no poder entrar a diálisis deben ponerle un catéter, pero tampoco sabía que era un catéter. Me colocan un catéter, eso se llama subclavio, es en el cuello, duele un poco, y a través de ese catéter conectan la máquina, las mangueras. Entonces, ¿qué hace? La máquina, la sangre sale, en esa máquina que es el riñón se limpia y vuelve e ingresa. Entonces, esos son 4 horas que sale. Sale la sangre, se limpia, ingresa, sale. Estando en la UCI. Claro, estando en UCI. Entonces, eso es un desgaste. El cuerpo, pues así como pierde o sea, saca las toxinas, pero también saca cosas buenas. Entonces, se descompensa mucho el cuerpo. Son 4 horas que uno está ahí a la máquina. Entonces ya uno termina como si le hubiera hecho no sé cuántas horas de ejercicio. Esa es la diálisis, se llama hemodiálisis. Fue con la que yo inicié. Voy a ser un poco duro, los dolores en ese momento allí en esa UCI. Bueno, sí. Si bien porque es eran cierto, dolores de aquí y de allá, ¿no? Sí, si bien es cierto que una enfermedad renal, o sea, es silenciosa y no duele, o sea, uno no siente que, dicen que los riñones que duele, eso, yo no lo sentía. Pero lo que sí duele son todos los tratamientos porque todo es muy invasivo.
El hecho de colocarle a uno un catéter, el hecho de estar conectado, pinchado todos los días, sacándole que gases arteriales, que exámenes de laboratorio, todo eso duele, la parte física duele. El estar en una cama 24 horas que usted no puede bajarse ni al baño, eso duele. Las camas pueden ser muy cómodas, pero después de estar usted 2 semanas ahí, pues ya usted no quiere saber nada de camas ni de UCI. Diana Gómez, ¿qué pensaba de su familia, de su trabajo? ¿Qué piensa uno en un momento de eso? Sufría por mi trabajo porque yo era muy comprometida, con mi trabajo. Sufría porque decía, mi jefe está sufriendo porque yo no estoy. Pero realmente uno se da cuenta que cuando uno sale, ya le tienen un reemplazo. O sea, eso no es nada. Sufría por mi familia porque pues eran momentos cortos que ellos me podían ver en UCI y eran 2 personas las que ingresaban por turno. Entonces entraba el uno, salía el otro. Mis hijas estaban estudiando y me dolía era saber el sufrimiento de ellas para cumplir en la universidad, cumplir con sus deberes e irse desde Guateo, Chía, hasta Fundadores, que eran la 26. Entonces todos esos trayectos que tenían que hacer me dolía, sufría porque no sabía cómo estaban ellas, sufría porque me daba miedo morirme y que ellas se quedaran solas. Cuando el paciente de lado lo desconectaban o se iba, Diana. No, yo lloraba y sufría y sentía temor. Hay algo que me sucedió una noche, un día. Como yo estaba, entre comillas, bien, yo estaba ahí era por el potasio y muchas cosas altas, pero en general estaba bien. Entonces a la vez me sentía desprotegida. Una noche pasaban los médicos, eso era corriendo por esa sala de UCI, moría el de aquí, moría el de allá, como les contaba. Yo me sentía desprotegida, entonces esa noche empecé a llorar. Porque nadie me podía dar cuidado, no hay un timbre ni nada, entonces yo lloré, empecé a llorar y le hice como señas a una señora del lado y que por favor que vinieran. Yo esa noche sí me inventé un dolor de cabeza. Entonces llegaron las enfermeras que tienen, no, me duele muchísimo la cabeza, me duele. Yo decía, lo único que me pueden dar es un acetaminofén, pero fue lo único para que ¿Alguien viniera? Para que tuviera así cuidado y sentir de que había alguien y que yo le decía, tengo miedo. Porque, también algo que pasó era que yo todos los días anotaba. Yo tengo un diario, escribía qué medicamentos me daban, a qué hora me lo daban. Porque eso es lo otro. Uno en ocasiones ve que pasan las enfermeras y le dicen, bueno, tómese esto. Y yo, no, pero ya me lo dieron. No, pero es que no está reportado. No, pero es que ya me lo dieron. Entonces siempre fui muy consciente de eso. Y me daba miedo dormirme y que me pusieran cosas que no debían ponerme. Hay un tema que también es fuerte. La persona familiar que ingresaba a la UCI, ¿de qué hablaban? ¿De qué hablaba con sus padres, con sus hijos? ¿Qué le decían? Siempre motivándome, que Dios estaba conmigo, que había muchas personas que estaban orando por mí. Hubo un detalle bonito de mis compañeros de la presentación y fue que empezaron a hacer un diario. Entonces se lo pasaban entre todos los compañeros y amigos, me escribían. Entonces cuando mis papás o mi familiar iban, me llevaban el diario. Cartica. Sí, el libro, sí, el cuaderno. Bueno. Entonces yo leía todos los mensajes y yo escribía un mensaje y ellos lo sacaban y se los llevaban a los demás. Me grababan audios, escondidas llevaban el celular porque pues no podían ingresarlo. Entonces yo escuchaba a las personas. ¿Tuvo algún momento, profesora Diana, que dijo, ay, no más? No. 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 ¿Lo ha tenido? No. Lo tuve, pero el año pasado. Sí. Pero en ese momento, cuando todo empezó, no. Siempre tuve la motivación de seguir. Gracias a Dios salí de UCI. Salí, pero duré 2 meses y medio hospitalizada. ¿Cómo está hoy la paciente Diana Gómez? No, pues la paciente Diana Gómez es sobreviviente de un trasplante renal el año pasado. ¿Le hicieron un trasplante renal? Sí. Ah, Otra vez. ¿Qué pasó? Bueno, el año pasado
Después de 7 años, uno entra a lista de espera. Lo único que hay para salvar la vida en este Bueno, vamos caso... a ser más populares. Esa lista es esperando que alguien done un riñón. Sí, eso es otro Que tema, ese es otro Osvaldo, tema de eso es otro donación que es tema. muy fuerte. Sí. Entonces, bueno, durante 7 años estoy en diálisis y ingreso a una lista de espera. Esa lista de espera es esperar que haya un donante, bien sea cadavérico o bien sea donante vivo. Ujú. El donante cadavérico, pues de un accidente, una persona, y pues donan, cogen y rescatan los órganos. Y un donante vivo es que un familiar o alguien ha llegado, diga, yo quiero ser su... No, ha llegado no, un familiar. Diga, yo quiero ser donante y empezamos los exámenes. Entonces, durante 7 años estoy en esa lista de espera. Me llamaron como 3 veces, pero no era compatible. El año pasado, en el mes de marzo, el 7 de marzo nuevamente, esas fechas son para mí súper importantes, me dicen, Diana, prepárese y alístese porque hay donante. Ese alístese es. Entonces, alístese es. Si yo estoy en diálisis peritoneal, que ese es otro tipo de diálisis, tengo que alistarme, tengo que haber hecho una diálisis previa, desocupar mi abdomen, mi cavidad, alistar mi maleta e irme. Dan pocas horas porque pues el riñón son pocas horas de vida que lo mantienen congelado. Me voy en el Hospital San José de Centro, ingreso y me encuentro con otra persona que va a ser también receptora. Nos conocemos ese día, otra docente también, Joanita. Ella ingresa primero a cirugía, son como 6 horas de cirugía, y a las 6 de la tarde ingreso yo. La emoción es una emoción grandísima, Osvaldo, se siente como si uno fuera a volver a vivir, porque es lo que uno espera durante muchos años. Entonces le aviso a mis hijas, mis familiares más allegados, les digo, llegó el donante. Y todos empezamos a correr la noticia, la felicidad. Ingreso y les dicen a mis familiares que más o menos pues 6 horas para la cirugía. Entonces ingreso, ya los camilleros, ya uno se va con su bata, listo, emocionado, con la fe puesta en que todo va a mejorar y que ya mi calidad de vida va a ser otra y que voy a estar por más años viva. Salgo de esa cirugía y en esa cirugía entonces tenemos 3 días donde los familiares no nos ven. 3 días. 3 días, porque como nos inmunosuprimen, se llama eso, es decir, nos bajan las defensas al piso. ¿Para qué? Para que el cuerpo no ataque a ese riñón. Entonces todas las defensas están bajitas para que como que sea compatible y no haya un rechazo. No nos dejan ver, estamos en la habitación, cuidada con muchas máquinas, con sondas. Y solamente dan el reporte a sus familiares. Van ellos y les dicen, salió la cirugía bien y listo, no hay más. No nos dejan ver, inmediatamente nos ponen de pie. La cirugía dolorosa, ¿para qué voy a decir? Pero sí duele. Pero ese dolor no importa. No importa porque no importa. No. Es otra vida. Porque ya es otra vida. Yo salgo de cirugía, le doy gracias a Dios. Y empiezo a querer a mi nuevo riñón. Entonces ya tengo, no 2 riñones, tengo 3 riñones. 3 riñones. 3 riñones. Pues los naturales o los nativos, pero pues esos están, digamos que de adorno, y el nuevo que es el que va a funcionar. ¿No los extraen? No, ¿Quedan ahí? Quedan ahí. Esos quedan ahí y queda uno con un 3er riñón y ese es el que empieza a funcionar. La cirugía, listo, todo bien. Y al siguiente día, eso fue un jueves, el viernes, todo el indicio es porque sale pues la orina por la sonda, entonces se dan cuenta que sí está funcionando. La vida cambia porque yo, previo a la cirugía, no puedo consumir mucho líquido porque no lo elimino.
Y en esta ocasión nos dicen, deben empezar a consumir 3 botellas de agua diarias. Para Entonces, poner eso, para empezar. El riñón funciona con agua, es como un motor, tiene que funcionar. Entonces, nos empiezan a dar agua y, bueno, empieza a funcionar el riñón. Listo, sale la orina, todo va muy bien, exámenes cada rato y de un momento a otro se dan cuenta que como que ya deja de eliminar. Entonces, algo está pasando. una alerta. Sí, eso es una alerta. Exámenes, rápido, otra vez todo. Y ese día en la noche dicen algo pasó, pase a una ecografía. Entonces eso también es muy duro porque uno con esa cirugía, pegado a monitores, pero así lo llevan en camillas. Entonces los camilleros como que no tienen en cuenta que uno está mal. Y trin, trin, trin. Entonces el dolor, bueno, no importa, todo eso es llevar. Pasa la ecografía y pasa el doctor y dice, algo no está funcionando, Diana. Llaman a mis familiares y dicen, Diana debe ingresar nuevamente a cirugía. Se hizo un trombo en el riñón y el riñón no está funcionando. Y lo que pasaba era que el riñón se estaba ya muriendo. No Nuevamente sirvió. a cirugía. No. Se hizo un trombo y murió y era un riesgo para mí dejar ese órgano pues Claro. muriendo. Entro a cirugía, me sacan el riñón que me habían puesto nuevamente y entra un proceso duro, Osvaldo, porque fue como si hubiera perdido algo. Entro en una crisis. Dice usted, ¿por qué a mí? No lo dice así, pero me dolía. Diga. Me dolía más que el dolor físico, era el dolor emocional. No entendía qué había pasado y entro en ese proceso de negación. Entonces no quería hablar, no quise hablar con nadie, no quería que a nadie le dijeran. Todos preguntaban, Diana, ¿qué pasó? Diana, ¿qué pasó? Yo no diga nada, no quería saber nada de nadie, nada. Incluso fui duro con la jefe y le dije, usted me dijo que todo iba a estar bien. La vi recuerdo la expresión y le hacía caras de que no. Y ella me decía, Dianita, son cosas que se nos salen de las manos y se dan en toda cirugía. De todas las cosas que podían pasar, todas las había aplicado yo. Todas. Una hemorragia, Diana. La atención, Diana. Bueno, terminé sin ese riñón, entrar a una etapa de duelo, de tristeza, de desolación. Mi familia ahí. Unidos. O sea, el apoyo sí de mi familia fue muy grande, de mis hijas. Era pues duro, pero sabía que las tenía conmigo. Y sabía que tenía que volver a luchar. Entonces, nuevamente, otro catéter y otra vez a la máquina de diálisis. Otra vez a la máquina. Otra vez. Era mi única salida y mi salvación. Yo no podía quedarme sin diálisis un día porque me intoxicaba. ¿Qué decía mamá Gladys? Mi mami con su fe puesta siempre, orando, transmitiéndome tranquilidad, todo va a estar bien, hija, usted es una guerrera, usted puede salir adelante. Se turnaban para ir mis hermanos, mi mami, mis hijas, eran quienes iban, no permitía que fuera nadie más. Profesora Diana, y termina otra hoja de ese diario. Y siguen las cirugías. más cirugías. Sí, tristemente fueron más cirugías. Después fue que me había dado peritonitis, entonces otra cirugía. Después, bueno, logro salir de esa hospitalización del 7 de marzo, salgo en abril. Me envían para la casa con diálisis, mi unidad renal se henchía, entonces cada tercer día debía ir a diálisis por 4 horas. No contaba con transporte. Oye, porque eso es otro tema, ¿no? El paciente Sí. nosotros decimos, con la maquinita que le toca salir a la terminal. ¿Cómo es eso? Sí.
Bueno, cuando uno está en hemodiálisis debe ir a la unidad renal cada tercer día por 4 horas. Así duré un año, ¿no? Tenía que ir cada tercer día, duré un tiempo en Chía y luego me vine en Paraguaté. No me dieron transporte, la EPS no me da transporte porque me ven como una persona estable, que puedo caminar, que puedo hablar, o sea, no tenía ninguna necesidad ni dificultad para movilizarme. Eso es lo que ellos creen. Pero después de unas 4 horas de estar en esa diálisis, pues sale con mareo, sale con la tensión alta, con borrachera, sin haber comido, pues lógicamente puede darle a uno cualquier cosa. Salgo de esa cirugía en abril y el 13 paso el Día de la Madre, hace un año, acá en Ubaté con mis papás, y ese día me empiezo a sentir mal, nuevamente con dolor de estómago, indispuesta, escalofrío. Me voy el lunes a diálisis y el médico me dice, no, Diana, usted está mal, yo la remito a urgencias. Me voy a urgencias y fue la crisis de las EPS. Llego al San José, que fue donde me hicieron la cirugía, y me dicen qué pena, pero el 10 de mayo se terminó el contrato con mi EPS. Fidupervisora. Sí. No la recibimos acá. Yo les digo, no, pero si a mí me hicieron cirugía aquí, ¿por qué no me reciben? No, la tenemos que mandar a la Samaritana o bueno, hacia el sur. Yo pues hacia el sur decía, pero si yo voy de Ubaté, ¿cómo me van a mandar hacia el sur? Lo más cercano que le mandamos es al Simón Bolívar. Llego al Simón Bolívar y otra experiencia muy, muy dura, porque es ver la realidad de todas las personas y la gente cómo sufre. No me atendían, o sea, yo era una más del montón. No habían medicamentos, no habían camas, en una sala, en una silla, conectada al suero. Como estaba en urgencias, la comida también terrible. Pero en todo lado hay un ángel. ¿Cómo cambia la vida en cualquier momento? Yo en este momento donde la salud es tan complicada por el sistema, hoy con Diana Gómez, aquí en el municipio de Ubaté, contándonos ella, aparte de lo que ha sido ese recorrido, ese camino largo que viven los pacientes renales. Hablemos de los pacientes renales. La situación, pues me siento afortunada. Soy afortunada porque a pesar de todo lo que estamos viviendo en el sistema de salud, no me han negado medicamentos y no me han negado una diálisis. Hace poco en la unidad renal sacaron a los pacientes de Famisanar, por ejemplo, y los mandaron a otras unidades renales. No es fácil un paciente renal que debe trasladarse de un municipio a una unidad renal. Por ejemplo, nosotros, acá en Ubaté, nuestra unidad renal más cercana es Zipaquirá, la siguiente es Chía y ya Bogotá. Tenemos turnos para diálisis, por ejemplo, unos ingresamos a las 6 de la mañana. Eso implica que el paciente que está en Ubaté debe irse a las 4 de la mañana para lograr llegar a la unidad renal. Come algo, llega a la unidad renal a las 6 de la mañana, le sacan todos sus nutrientes, lo que ha comido, sale a las 10, 11 de la mañana y nuevamente retorne a Ubaté. Entonces es difícil el tema, por ejemplo, de transporte. Y quien tiene transporte, porque quien no, coja la buseta. Que de eso me tocaba en ocasiones a mí, coger buseta, llegar a Centro Chía la otra buseta, hasta la unidad renal. Y luego, pues lo mismo. Entonces sí es muy difícil la situación. ¿Con el aparato? Bueno, esa es la otra diálisis, Osvaldo. Eso estoy revolviendo. Yo iba a diálisis, a hemodiálisis, que es la de cada tercer día. Después de un año yo volví a diálisis peritoneal, que la diálisis peritoneal es la que uno se realiza en casa. Sí. Es otro tipo de diálisis. Entonces, ¿qué pasa? Le dan a usted una máquina que parece una impresora viejita y a su casa llegan 22 cajas. 22 cajas. Usted debe tener su espacio para almacenar esas 22 cajas. ¿Qué viene en esas 22 cajas? Yo las llamo mis aguas frescas, como las del Chavo. Jamaica, tamarindo.
Esas aguas frescas son los líquidos con los que uno se dializa. Entonces, luego les mostraremos la máquina, cómo monta uno dos bolsas de agua de líquidos para que ese sea el proceso. Entonces, esa máquina, ¿cómo funciona? Le ingresa a usted un líquido dializante a la cavidad peritoneal mediante otro catéter, es diferente al del cuello, al del peritoneal. Ingresa ese líquido, está durante ciertas horas o durante la noche en la cavidad peritoneal, limpia, barre toxinas y elimina. Esa es la diálisis peritoneal. Entonces, ¿qué pasa? Si yo tengo que ir a la unidad renal, tengo que empacar mi máquina en una maleta de viaje, Sí. coger mi maleta, ir a la buseta, coger la buseta, subir la maleta, bájeme en Centro Chía y vuelva a la unidad renal. Cuando hay que configurar, cuando no, pues es en la casa. Y pues esos líquidos, gracias a Dios, me los dan. Pero es una modalidad de diálisis, así le evita a uno viajar a las unidades renales. ¿Cómo están sus defensas hoy? Pero no esas, las ¿cuáles? defensas emocionales. Mis defensas emocionales mantienen vivas, mantienen alerta. Yo digo que la espiritualidad, el contacto con Dios, el estar uno pegado a Dios, marca la diferencia. Y no solo de parte de uno, sino las personas que están a su alrededor. Cómo le transmiten a uno energía y esa energía positiva. La familia cuenta un papel importante y fundamental. Yo digo que sin ellos no estaría viva, pues emocionalmente, ¿no? Siempre he luchado contra todo, lo que me dicen hay que hacerlo, lo hago. Diana, toca volver a cirugía, entro. Diana, hay que volver, salgo. Y le han dicho también que hay otra alternativa, por ejemplo, le han dado pues, de pronto lo que nosotros decíamos, un remedio así. Sí. ¿Sí? Sí, los remedios caseros Sí. que la gente le decía, ¿no? Tómese la agüita de Pere, que eso es bueno, tómese la agüita. No podemos, Osvaldo, automedicarnos, sobre todo. Esas son una de las causas de llegar uno a una enfermedad renal. ¿Qué le da hoy rabia? Rabia. ¿Qué me da rabia? Ay, en ocasiones me da rabia que no tenga la libertad que teníamos antes. Me da rabia que la gente se queje. Bueno, no que conoce. le digan, que uno le pregunta a las personas, bueno, ¿y cómo amaneció? Ahí va. Ay, pues ahí, No. uy, yo digo, pues está de pie, está mirando, tiene libertad, Osvaldo. Cuando uno está hospitalizado no tiene libertad ni para ir al baño, ¿sí? Y uno tiene la libertad de levantarse, de estar en su casa, de comer, de subir, de bajar. Uno es libre. ¿Qué la motiva? Quiero continuar haciendo mi vida pese a las Sí. cosas, ¿sí? Quiero motivar a la gente. Porque usted tuvo, voy a decirlo así, como facilidades, tuvo como la manito de ayuda, pero un paciente renal que de pronto está en el sector rural, que de pronto no tiene los recursos, ese paciente tiene hoy complicaciones y también son muchos en la provincia. Sí. En Ubaté y en la provincia hay muchas personas. Conozco compañeros que vienen de Lenguasaque, de Guachetá, de Capellanía, de Cucunuá, en la unidad renal donde yo estoy. Y solo unos poquitos que sé, pero hay otros que van a Bogotá y tienen las dificultades. Por ejemplo, en Volcán sé que hay una persona, por acá por el lado de Bruselas hay otras personas. Y no contamos con transporte, por ejemplo, en unos. No cuentan con el apoyo familiar, otra cosa. Las EPS les niegan medicamentos, les quitan las posibilidades, aunque eso no deben hacerlo, pero a veces no les mandan el transporte para ir a la diálisis, ¿sí? Entonces ese paciente se queda esperando y el hecho de no ir un día a diálisis es enfermarse uno, ¿sí? A uno la diálisis lo revive. Entonces el hecho de que un paciente no vaya, pues es muy crítico, Osvaldo. ¿Qué recomendación brindar a todos para cuidar nuestros riñones? Ay. Ahora usted que está empapadísima del tema. Sí.
Yo de verdad quiero empezar a hacer una campaña y no sé cómo la voy a hacer, pero Bueno. es concientizarnos del cuidado del riñón, de los riñones. Primero que hay que hacer, tomar bastante líquido. En la posibilidad de usted, de lo que usted puede, tomar líquido. Eso, y agua, no es gaseosa, ni juguitos frutiño, ni juguitos de caja, ni nada. Agua, el agua pura. Hacer ejercicio, mantener vivo el espíritu y el cuerpo. Cuidar la presión arterial. Esos dolorcitos de cabeza que uno dice, ay, me dolió la cabeza, me voy a tomar un acetaminofén. Primero chequee la presión arterial, que puede ser un indicio. No se automedique. No vaya a la farmacia y le diga al señor de la droguería, oiga, es que me tengo como dolor de garganta, ¿qué me dice? ¿Qué puedo tomar? Y el de la farmacia le da a usted el antibiótico. No lo haga. Y vigile también la glucosa, es decir, el azúcar en la sangre. Son 5 cosas que debemos tener y son claves para el cuidado del riñón. Profesora Diana, muchas gracias por haber aceptado esta cortica invitación, porque pues se nos pasa volando el tiempo y conociendo de esa vida tan especial. Estamos, antes de empezar esta entrevista, hablando de la tecnología, la ciencia que se mueve a pasos agigantados. ¿Se sometería a alguna locura en este momento de tecnología? Sí, Osvaldo, la verdad es que yo no me niego a los tratamientos que dan. Ahora se está hablando mucho de un riñón artificial o un riñón mecánico. Están haciendo los estudios en Estados Unidos. ¿Qué mensaje le daría usted a la Diana en el momento de ese proceso tan duro, bueno, de esos momentos tan duros que ha tenido? A un ladito ahí ve a la Diana, ¿qué le dice usted? Yo le digo que ha sido una guerrera, así como el nombre. Yo digo que los nombres de las personas es por algo. Y el nombre de Diana es de una cazadora y de una guerrera. Así me siento, sí, me siento una guerrera. La felicito, yo felicito a Diana porque ha sido una persona valiente, que también ha sentido dolor y es normal sentir dolor, pero que ha sido una persona que ha luchado, que quiere motivar y que no pierda la esperanza. No pierda la esperanza. Yo sé que Dios hace milagros y bueno, todo esto sucede para algo, no por algo, sino para algo. Entonces, la verdad que yo misma me puedo hasta felicitar, sonará feo y duro, pero he salido de esta lucha y lo sigo haciendo, Osvaldo. Felicitaciones. Pacientes que tienen hoy muchas dificultades, pacientes renales, estén muy pendientes. Les vamos a dejar el número de contacto en pantalla de Diana, que también tiene una invitación para unión, para que si les falta algo de pronto a otro se lo puede facilitar, ¿cierto? Sí, Osvaldo. Nosotros, por ejemplo, de pacientes renales tenemos medicamentos que primero no los venden en la farmacia. Por ejemplo, los líquidos de diálisis no los venden en una farmacia. Eso nos llegan a nosotros. Y hay ciertas cosas que en ocasiones nos faltan acá dentro en UAT. Hay pacientes que nos pueden brindar ese apoyo o nos podemos brindar entre todos mientras nos llega el medicamento de Bogotá, mientras lo dan la EPS. Entonces sí es una invitación a los pacientes renales de UAT, de la provincia, de unirnos y tener una red de apoyo. Es más eso, una red de apoyo emocional, una red de apoyo en ejercicios, mirar cómo podemos hacer actividades que también nos motiven, ¿sí? Los pacientes renales están solitos a veces en sus casas, porque pues su familia tiene que trabajar y su vida continúa. Y nosotros estamos ahí, como que, ¿qué hacemos? No, quiero invitarlos a que nos unamos para hacer cosas por nosotros y bueno, ¿quién quita que emprender, hacer alguna cosa para los pacientes renales y que tengamos algo de apoyo del municipio también? Hoy en día Diana Gómez
sigue esperando un donante, ¿cierto? Está ahí en la fila. Sí, sigo esperando. Donar, a veces le dicen a uno donar y uno como que se asusta. Donar, sí, incluso donar sangre. La gente le tiene miedo y es algo tan sencillo. Y Osvaldo, mire, mientras uno está en el hospital, a mí me colocaban, decían, Diana necesita otra unidad de sangre, 3 unidades de sangre, y sangre, y sangre, y sangre. Y un día me llamaron y me dicen, qué pena, le hablamos del banco de sangre. Y yo dije, miércoles, la sangre debe estar infectada. Sí. Y yo me asusté y dije, ¿qué pasó con la sangre? Y dijo, no, es que usted ha sido beneficiaria de sangre. Ay. Necesitamos que sus familiares nos ayuden también donando sangre. No, pero no tienen mi mismo tipo de sangre. No importa. Pero los bancos se van quedando sin sangre y en una cirugía se necesita muchísima sangre o en un hospital. Es motivarlos también, invitarlos a que donen sangre y que nos unamos a la red de donantes. Hoy en día ya por ley todos somos donantes, a menos de que firmemos y expresemos que no lo vamos a hacer. Pero de verdad, mire, el domingo pasado salió en Séptimo Día de un niño que murió y le dijeron a su familia, ¿quieren ser donantes de órganos? Y sí lo hicieron y vea que salvan, es que no es solamente un riñón. Con un paciente que done órganos son 2 riñones que puede dar a 2 vidas, pulmón, hígado, tejidos. Suena duro, a veces suena cruel, pero podemos dar vida a través de nuestra vida. Quiero invitarlos, Osvaldito, voy a iniciar en mis redes y se llama Juntos un día a la vez. Juntos un día a la vez. Sí, porque podemos hacerlo, pero juntos. Juntos un día a la vez. Gracias. No. Hoy un mensaje de compañía a todos los enfermos, a los cuidadores y a las familias de quienes pasan por dificultades. También queda ahí en el panorama el tema de la unidad renal para este sector de Cundinamarca y desde luego el número de contacto para que continúen este camino. Un saludo cordial para todos. ¿Quieres hacer parte de la U Cundinamarca? Sigue estos pasos e inscríbete fácil y rápido. Antes de iniciar, recuerda tener a la mano los siguientes documentos para realizar el proceso de inscripción: registro civil, documento de identidad, copia de acta y diploma de bachiller, afiliación a EPS y resultado de la prueba ICFES. Primer paso: ingresa a nuestro portal web institucional www.ucundinamarca.edu.co. Asegúrate de habilitar las ventanas emergentes en tu navegador. Segundo paso: selecciona la opción Aspirantes y haz clic en Formulario de inscripción. Elige el nivel educativo al que deseas inscribirte y acepta los términos. Luego selecciona el tipo y número de documento y das clic en Continuar. Tercer paso: selecciona la sede y el programa al que deseas inscribirte. Y damos clic en Continuar. Paso número 4. Completa la información del formulario de inscripción con tus datos personales. Aquí deberás incluir datos personales tales como tus nombres, apellidos, tipo y número de documento, fecha de nacimiento, entre otros. En información académica deberás incluir los datos del colegio del que fuiste egresado, la fecha en que recibiste tu título, entre otros. Recuerda que en la información académica deberás incluir el número de SNP que encontrarás en los resultados del ICFES. Este es un número que contiene 12 dígitos y además es importante tener en cuenta el tipo y número de documento con que presentaste la prueba. Continuamos diligenciando toda la información del formulario y recuerda que los campos marcados con asterisco son obligatorios. Paso número 5. Descarga el formato de pago y haz el pago en los bancos autorizados. Recuerda que este proceso puede tardarse hasta 72 horas en verse reflejado. Sexto paso: sube los documentos. Recuerda adjuntar los documentos anteriormente mencionados, como lo son registro civil, documento de identidad, copia y acta del diploma de bachiller, afiliación a EPS y resultado ICFES. Estos documentos deberán ser cargados en orientación vertical
legibles y vigentes. Recuerda estar atento de las fechas en las que se publican los listados de preseleccionados, donde se les indicará lugar, día y hora de las pruebas. Con estos sencillos pasos te damos la bienvenida a la U Cundinamarca. Somos Cundinamarca, esta es nuestra institución. Vigilado Mineducación.